Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al estruendoso fracaso del gobierno de Petro en el Congreso el día de la marcha de la mayoría. Sí, después del éxito de las marchas de casi 100.000 colombianos que salieron a las calles en 16 ciudades del país, la aplanadora del pacto histórico quedó paradójicamente aplanada. La reforma laboral que iba a destruir más de 500.000 empleos se cayó. Furiosa y regañando a la ponente del proyecto de ley del gobierno de Petro, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, sentenció así. 14% de los trabajadores y trabajadoras hoy trabajan más de 60 horas al día. Estas intervenciones, entre otras cosas, demuestran el porqué de los fracasos de este gobierno en la legislatura que terminó. Falta de capacidad técnica, conocimiento en la materia, experiencia, profesionalismo y rigor. ¿Cómo va a decir esta señora que el día tiene 60 horas? Es que ¿cómo se las dan de tan inteligentes? De 60 horas al día. Muchos salieron a decir que ese era un lapsus de la señora representante Carrascal y que no era justo salir a reclamarle por eso. Pero la verdad es que este tortuoso cambio se la pasa de lapsus en lapsus. ¿O qué me van a decir de la ministra Irene Vélez y sus de 10.000 billones? O los embalses están encima del promedio histórico de hace 20 décadas. ¿Es la primera vez que a la representante María Fernanda Carrascal le pasa un lapsus? No. Recordemos que le sucedió por estar desconcentrada. Carrascal Rojas María Fernanda. Sí, señor secretario. ¿Puedo hacer el cambio de voto, por favor? No. Ya hice el cambio de voto. Por favor, aclárame tu voto. Quiero hacer el cambio de voto, por favor. Por favor. No. Es que ¿qué podía salir bien en la Comisión Séptima en donde se tramitó la reforma laboral con Ahmed Escaf de presidente, que como la señora Carrascal no sabe lo que es tener empresa, ni pagar nómina, ni impuestos, ni vender un producto o un servicio? Ahí solo había falta de rigor, técnica y mucho fanatismo. De 60 horas al día. Otro lapsus del cambio de ayer fue del propio presidente Petro, que puso esta foto de la Plaza de Bolívar de Bogotá, menospreciando y subestimando a los 100.000 colombianos que en representación de millones salieron a marchar en contra de su gobierno. Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica. No logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes. Ay, presidente, ¿usted no ha podido entender que usted representa la unidad del país? ¿Será por eso los fracasos de su gobierno por andar promoviendo la desunión, la división y el odio entre los colombianos? Después de que la reforma laboral se cayó, el presidente Petro reaccionó así en su cuenta de Twitter. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave, demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador. Marxismo puro y duro. La reforma constitucional para aprobar el negocio socio de la comercialización de la marihuana también se cayó después de la marcha de la mayoría. Después de varias jugadas del senador Alexander López para salvarla, se demostró que la aplanadora del cambio quedó aplanada y se les cayó ese proyecto que ya había pasado por 7 debates. Así lo registró la senadora del Centro Democrático en su cuenta de Twitter, Paloma Valencia. Se hundió el proyecto de cannabis. Finalmente se pudo votar y no tenían los votos. En la gráfica que ustedes ven en su pantalla, se ve claramente que para aprobar el negocio socio se necesitaban 54 votos y solo tenían 47 que votaron por el sí y 43 que votaron por el no. O sea, les faltaron 5 senadores. Ayer se demostró que las calles de Colombia fueron las protagonistas y que las calles no son propiedad privada de la izquierda. No hubo un político que se destacara. Sin embargo, como dijimos ayer, en ciudades como Bogotá se extrañó la presencia de varios candidatos a la alcaldía. Solo estuvieron, como lo mencionamos, Diego Molano, y nos faltó decir que Lucía Bastidas, la pila concejal del Partido Verde, también marchó. Y en Cali,
Además de Jaime Arizabaleta, también estuvo Juanita Catán. Estamos acá exigiendo seguridad. Los caleños tenemos miedo de salir a la calle porque nos están robando, nos están matando, nos están restringiendo nuestra libertad. En Cali no salió, por supuesto, la señora Catalina Ortiz, la del show machista. Su respuesta al debate. Otra a la que también le pasan lapsus, como a la representante María Fernanda Carrascal. De 60 horas al día. Los colombianos le mandaron un mensaje muy claro al presidente Gustavo Petro, a sus activistas, ministros y congresistas. Este país no quiere más divisiones ni odios. Todos reconocemos que se necesitan reformas sociales, que hay que mejorar la salud, el sistema de pensiones y los derechos de los trabajadores. Pero eso no significa que el presidente, por haber ganado, tenga un cheque en blanco para destruir el sistema de salud, expropiar las pensiones y destruir a los empresarios y el sistema productivo. Las marchas fueron en contra de las reformas que no han sabido tramitar los ministros del gabinete y que por ese motivo se han ido muchos. Pero las marchas también fueron en contra del manto de duda que hay en la legitimidad de un gobierno y que explotó desde la familia del presidente Petro. ¿Qué pasó con las platas que supuestamente recibió de los narcos Nicolás Petro? ¿Cuáles son las andanzas del hermano del presidente Juan Fernando Petro? ¿Y por qué Laura Sarabia, en un abuso de poder, desplegó la inteligencia del gobierno para someter al polígrafo y chuzar a sus empleadas domésticas porque se le habían perdido supuestamente $7.000? Los colombianos siguen esperando respuestas y menos lapsus.